¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Pues ya después de como 2 meses de ausencia, estamos de regreso aquí en nuestras conversaciones con Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Sí, fue un tiempo de mucho trabajo por mi parte y la verdad es que de repente ya sabes cómo es esto, los caminos se cierran un poquito para hacer otras cosas, pero he regresado, Muy corregida y bien. aumentada, como dicen. Como siempre, un gusto compartir contigo, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, igualmente, Gloria, un gusto que estés aquí. Eh, bueno, pues hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, distinto, ¿no?, a lo que hemos visto. Vamos a hablar de Malevich, ¿no? De Malevich, de Casimir Malevich y el suprematismo ruso. Una vanguardia que fue muy polémica y hasta la fecha, sigue siendo una vanguardia sumamente polémica porque no hay manera de ver la obra, ¿eh? O sea, claro, la ves, ¿no? Porque está hecha, ¿no? Pero no, sí hay que estudiar los manifiestos o el manifiesto suprematista para poder entender por qué Casimir Malevich llega a esa conclusión en el arte. Es de verdaderamente, yo pienso, fue una persona muy inteligente que fue más allá de la percepción sensible de la mirada. Entonces, si quieres, pues empezamos. Pues adelante, yo la verdad aquí sí soy muy neófito en el asunto, tú eres conocedora de estos, llamémosle, de este arte contemporáneo, ¿no? De repente puede llegar a ser un Es poco... vanguardia. Fíjate que hay una ruptura en el arte de lo figurativo, y figurativo me refiero a todo lo que es el arte de hasta el siglo XVIII, siglo XIX, todo el arte, no todo, porque sería demasiado decir todo, casi todo el arte era figurativo. ¿A qué me refiero con figurativo? Pues obras como las de Leonardo da Vinci, Rembrandt, ¿no? O sea, es una representación de un pensamiento del pintor o del artista. ¿Por qué digo que es un pensamiento? Porque la mirada siempre del artista es la que va a hacer la obra, ¿no? Y el espectador pues verá en la obra aquello que él piensa que sabe, ¿no? Pero la figura es reconocible. O sea, tú ves un personaje, una mujer, un hombre, un árbol, una cueva, unas piedras, ¿no? O sea, ves cosas y las reconoces, o sea, sabes de qué te están hablando visiblemente y entonces tú puedes concretar una idea. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de arte, del figurativo en particular? Que la gente se pierde en la apreciación de si se parece o no al objeto real. Esa es como digamos que la premisa básica, ¿no? Ay, sí se parece a, no sé, al que retrataron o no, no se parece. Sí parece piedra o no. Era un artista porque su forma de expresión de la luz, la sombra y la figura parecen fotografía, ¿no? Eso es lo que podríamos considerar. Pero el artista no hace la obra de arte para eso. El artista, en realidad, lo hace para que haya una conexión entre la mente, el sentimiento, ¿no? Y tu cultura general, y sobre eso tú puedas sublimar tu espíritu. El arte, hasta el siglo XIX, fue en realidad muy apegado a lo que sería la religión en cualquiera de sus presentaciones, no solamente el occidental, también el oriental. O sea, siempre han tenido esta parte mística o espiritual, ¿no? Muy orientado en las diferentes expresiones religiosas y hasta el siglo XIX cumplía su función. Ya para mediados del siglo XIX, rápidamente, el arte empieza a tomar otro tinte, a representar la vida cotidiana del ser humano. Sí se ve en el siglo XVII también que se empieza a ocupar el arte para representar la vida cotidiana, ¿no? Ahí tienes un Van Eyck, ¿no? Que empieza con estas representaciones de la vida burguesa y tal. Pero en realidad el despunte básico, podríamos decirlo así, ya como fundamental, es en el romanticismo, por ejemplo, mexicano, ¿no? Es una vanguardia mexicana, el romanticismo, y entonces, pues ves la vida cotidiana del México del siglo XIX, ¿no? O sea, la señorita cantando, la señorita tocando el piano, el papá de la señorita en cuestión con, ya sabes, ¿no? Leyendo el periódico y cosillas así que representan
una vida mexicana muy a la europea, ¿no? Entonces, el arte empieza, siempre se está como reubicando. Y finalmente, ¿no? Ya a partir de eso, los artistas dicen, oye, no, o sea, el arte no está para eso, ¿no? O sea, ya no debe de ser así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en otra cosa. Y entonces, obviamente estos cambios no son de hoy se acaba el figurativo y mañana empiezo con el abstracto, ¿no? O sea, no para nada, sino que son cambios muy paulatinos que se van dando a través de los siglos propiamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los artistas empiezan a cuestionar cuál es el valor del arte y para qué sirve el arte. O sea, el arte llega en un momento determinado, guardando las proporciones necesarias con lo que voy a decir, parecía una fotografía, ¿no? O sea, ya no te sublimaba, ya no tenía esta conexión mística con el espectador, sino que ya era una foto. ¿Por qué? Porque te representaba la vida cotidiana. Y hay ríos de tinta, libros que hablan acerca de cómo la obra de arte puede ser un documento histórico precisamente por eso. Se le arrebata la mística al arte. ¿Para qué? Pues para que parezca una foto. Entonces los artistas de vanguardia dicen, oye, no, lo que tiene que hacer el arte es reubicarse y volver a encontrarse con lo que es, para lo que sirve, ¿no? ¿Cuál es su utilidad? Y la utilidad en esencia del arte, pues es verdaderamente llevar o conducir al espectador una reflexión. Y una reflexión no solamente en el punto de vista religioso o místico, sino a cuestionamientos filosóficos. O sea, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿No? O sea, es eso. Bueno, de todo esto, pues surge, ¿no? Con Van Gogh y con Gauguin y con todos estos pintores que ya son más, digamos que modernos, son de vanguardia, ¿no? O prevanguardistas, si lo quieres ver así, empiezan a cuestionar el arte, se empiezan a hacer estudios acerca de los colores, acerca de cómo la impresión de la luz en la retina humana, o sea, el arte también como estudio científico en el momento del cuestionamiento hacia el arte, también aportó mucho a la ciencia, déjame comentarte. Pero bueno, finalmente desemboca en todo lo que es el arte abstraccionista o el arte de abstracción. ¿Y qué es? Que empiezan a presentar objetos de arte y obras de arte que no hay manera de verlas. O sea, tú la ves y realmente yo, mira, a veces lo he dicho y lo voy a decir hoy también, yo no entiendo, porque mi cerebro tal vez no alcanza, no tiene esa dimensión, cómo alguien puede decir, es hermosa una obra de Kandinsky, si lo que ves son figuras geométricas. O sea, a menos que digan que qué bonito le quedó el triángulo y qué derechito le quedó, pues la verdad es que no hay manera, ¿no? O sea, no son obras para verse, ¿no? O sea, digo en buena onda y honestamente lo digo, porque no son obras para mirarse, son obras para reflexionarse. En el caso de Kandinsky en particular, pues toda su obra se basa en la música, en sonidos musicales. O sea, de hecho tú ves la obra de Kandinsky y no la tienes que ver, la tienes que oír. O sea, hay que conocer el manifiesto de la abstracción para poder comprender por qué Kandinsky llega a esas soluciones visuales. Y a partir de Kandinsky, bueno, hay varios, ¿no? Que empiezan a arrebatarle la figura, la forma humana y toda esta representación tangible, manifiesta que nos rodea, empiezan a crear obras de arte como un Mondrian, por ejemplo, que también hace muchos cuadros, está un Paul Klee, ¿no? Que también ocupa, hace muchos cuadros, o sea, cuadros cuadrados, ¿no? O sea, Pero no no muchas obras pinturas, de... sino cuadros. Ajá, exacto, sí, o sea, ocupa mucho la figura cuadrada, ¿no? También, ¿no? Mondrian también ocupa mucho la figura cuadrada, ¿no? Y obviamente Malevich también ocupa esta figura geométrica. ¿Cuál es la diferencia con todos los demás? La diferencia con todos los demás es que Malevich además le quita el color a la obra. O sea, no hay color. Su manifiesto dice, solamente para el arte deben de existir dos colores, el negro y el blanco. Nada más. ¿No? Ya de ahí la cosa es interesante, ¿no? Porque esa dualidad así tan Fíjate, severa, oye. porque él dice, o sea, hay que contextualizar, el amigo es de, o sea, el suprematismo surge en 1915. También es importante pensar en el momento de la historia y de cómo se está dando todo este desarrollo artístico
en Rusia o en la ex Unión Soviética, ¿no? Y mucho del arte se estaba ocupando también para la propaganda evidentemente política, ¿no? Ese es el término que debe de ser, ¿no? Estaban Propaganda. en plena guerra mundial, la Primera Guerra Exacto. Mundial, ¿no? Entonces, ya se había descubierto que el color tiene una capacidad que habla al subconsciente, no al inconsciente, sino al subconsciente, y te induce, ¿no? A ciertas acciones. Por eso, por ejemplo, toda la ex Unión Soviética ocupaba mucho el rojo. Hay una parte de ese color, ¿no? Que te habla a tu subconsciente, y de alguna forma hay una persuasión para que tú pienses, digas o actúes de determinada manera. Ya en algún video lo habíamos platicado, ya se había descubierto esto. Entonces, ¿qué dice Malevich? Dice, ¿sabes qué? O sea, lo que estás haciendo es que tú estás pervirtiendo el arte, porque le estás ocupando el color, pero no para una búsqueda espiritual, sino para que el ser humano piense políticamente. Y esa es una perversión del arte. O sea, lo estás desviando de su función. Entonces, le arrebata todo el color al arte. Y dice, el ser humano, para que pueda realmente saber quién es, tiene que voltear a mirarse a sí mismo. Y solamente lo puede hacer bajo dos aspectos: suprimiendo su percepción visual y evidentemente la figura y el color. Y después de eso, ponerle una encrucijada mental. ¿Qué es eso? Porque no lo puedo apreciar. Yo no puedo ver un cuadro negro sobre un cuadro blanco y decir qué hermoso está, porque no puedes. O sea, ¿qué es? Y eventualmente ese cuestionamiento tan fuerte dices, o sea, ¿por qué eso es arte? Pero además, o sea, ¿qué es? No hay nada. Y eso es lo que él dice. Con el negro, te estoy presentando el vacío. Y hace una diferenciación muy interesante acerca de lo que es el vacío y la nada. La nada en realidad no existe, porque, o sea, no hay, digamos que no hay nada vacío, o sea, no hay nada, ¿no? Siempre hay algo. Claro. Y digo, bueno, o sea, yo sé que están los hoyos negros, pero en realidad tampoco nadie sabe si los hoyos negros están vacíos, o sea, no son nada, o sea, nadie, hasta ese punto la mente humana no ha llegado. Entonces, él dice, no es que la nada no existe, lo que existe es el vacío. Y el vacío está para que tú lo llenes. Entonces, dentro de su exposición de manifiesto dice, yo te pongo un cuadrado blanco o un cuadrado negro para que tú lo llenes como tú quieras. Pero ¿cómo lo vas a llenar? Solamente viéndote, yendo hacia ti y realmente buscando, hurgando en tu cerebro, ¿qué sabes? Y sobre eso se va a crear la obra. Ahora, la obra ya no tiene que mirarse, sino es tu mente la que va a crear eso que va a rellenar ahí. Entonces, o sea, te digo, ya son cuestionamientos filosóficos muy interesantes, y además él dice, si yo te pongo a ti una figura, pues obviamente tu mente, ¿no? Se va a asir de eso para poder llegar a una conclusión. Una figura humana, una piedra, una flor, lo que sea. Si yo te pongo figuras geométricas, o sea, eventualmente vas a tener que ocupar tu mente, o sea, tu cerebro, tu lógica, porque no hay de otra forma. Y tienes que saber para qué es. O sea, te va a conflictuar. Él busca un shock estético entre la obra de arte y el espectador. Entonces dice, la única forma que el ser humano puede llegar a ser humano es mirándose a sí mismo y rellenando ese vacío. ¿Y cómo? A través de su sentimiento, su mente, unidas, ¿para qué? Pues para que ese vacío luzca a su alrededor, si es que así lo prefiere. Si no, tiene que ver qué hay. Él dice en sus manifiestos que el ser humano está ya muy hecho a mirar hacia afuera, ¿no? O sea, todos vemos, ¿no? O sea, constantemente las flores, las rocas, las piedras, todo lo vemos, pero nunca lo reflexionamos porque, pues, la mirada al final siempre suaviza todo lo que percibimos, ¿no? O sea, él habla mucho de la mirada. Entonces, dice, pues yo no quiero que la gente que vea mi obra diga, oye, pues qué bien, ¿no? O sea, ahora sí, como te decía hace rato, qué bonito le salió el círculo, ¿no? Qué redondito le salió. Sino, o sea, tiene que cuestionarse, o sea, es una sensación fuerte al ver esto, porque pues, en realidad
claro, ahí en la foto que estamos mirando, pues tú lo ves y dices, bueno, pues por lo menos tiene el marquito bonito, ¿no? O sea, piénsalo así. Como cuando te ponen otro tipo de obra que tiene como manchones, la mente, el ojo, empieza a buscar una figura de dónde, ¿no? O sea, hasta cuando vemos las nubes, si lo quieres ver así, el ojo empieza, ay, mira, esa tiene forma de osito, esa parece este angelito, este corazoncito, ¿no? Y empezamos a buscar figuras reconocibles para descansar, porque si no, el cerebro no descansa, porque no hay reconocible, hay nada, ¿no? Entonces te ponen esto y evidentemente, ¿a qué te lleva? A saber qué es un cuadrado, qué es un círculo, qué es una cruz y por qué estas figuras en particular han sido tan recurrentes en el arte desde que el arte es arte, ¿no? Entonces, te cuestiona. Pero para Dime, eso dime. necesitarías llegar a, no, no sé, estoy pensando y en, pero es que la cuestión es cómo te identificas con esa idea, que es que sí es muy elevada. eh, pero bueno, nosotros no somos rusos ni estamos viviendo en la Primera Guerra, ¿no? Probablemente en aquella época había mucha más conciencia de lo que dices, ¿no? De ver hacia el interior de ti mismo. Pues no No, de tenías hecho era al revés, simplemente, no ¿no? había. No, era al revés. O Pero sea, pues ahí es ya se que, había perdido la conciencia de volver a verte. O sea, pero de pues es que volver a ahora ver. hay menos, ¿no? Ahora hay menos, porque en esa época por lo menos tenías de alguna manera la cercanía de la muerte. Y en México igual, estás hablando de 1917, pues plena revolución y luego vinieron los cristeros y todo esto. O sea, una época donde hubo, vamos, todos los primeros, que te gusta, los primeros 40 años, ¿no? Del siglo pasado, pues fueron momentos muy convulsos, donde hubo dos guerras mundiales, hubo revoluciones, hubo muchas cosas. A lo mejor, no lo sé, tal vez la gente teniendo más de cerca la muerte, pues se ponía a pensar un poquito más en estas cuestiones existenciales, ¿no? De, bueno, y pues entonces, ¿para qué hago aquí? Me voy a morir, etcétera. Porque hoy, por lo menos en México, digo, y hoy hay guerra, ¿no? Desgraciadamente, pues ahí tienes a Siria, ahí tienes varios lugares donde pues también hay conflictos armados, pero yo no sé si justamente hoy lográramos entender, o a lo mejor sigue siendo vigente Malevich en el sentido de, oigan, pues es que ustedes no están entendiendo nada, ¿no? Claro. Hoy, hoy es, hoy es simplemente, ¿cuál es tu preocupación hoy en día? O sea, ¿cuál es la preocupación de la gente común y corriente? Pues, ¿cómo le voy a hacer para pagar mis cuentas, no? Así como me decía un amigo, me decía, bueno, pues antes en la Edad Media, ¿cuál era tu preocupación? Oye, ¿cuántos pecados he cometido, no? ¿Qué tan cerca estoy del infierno? No, yo, ¿No? Oye, no, es con qué pago no. las cosas, ¿no? Mira, yo te voy a dar mi opinión. O sea, el ser humano, vamos, tiene una parte instintiva muy, muy arraigada, muy fuerte, muy animalesca, ¿no? Ya para ponerla en términos francos, ¿no? Somos muy animales, ¿no? Entonces, claro, el ser humano es territorial como cualquier buen perro, gato, pollo, gallina y anexas, ¿no? O sea, somos territoriales y el ser humano precisamente por eso ha desarrollado tantísimas guerras. Desde que el hombre es hombre, se ha peleado con todo el mundo y con todos los animales y con todas las plantas y más. ¿Por qué? Porque es un instinto de supervivencia, si lo quieres ver así. Y además, el ser humano pues es animal. Y esa parte animal, ¿no? Que todos tenemos, pues lo lleva a estar en conflicto constante, ¿no? Hasta con los vecinos, y eso no es de la Edad Media, eso es actual. ¿Qué es lo que pasa en todo esto de las guerras? Que el ser humano se pierde en la materia pensando que si tiene más, pues más dinero o más bienes o más zapatos o no sé, lo que les guste tener, pues obviamente está dando una apariencia, ¿no? Una apariencia de algo que en realidad
no es, ¿no? O sea, una nación, o bueno, es un país, ¿no? Para corregirme, un país que se plantea como muy poderoso, pues obviamente lo que quiere es imponerse ante los otros, como yo tengo el poder, aunque tenga, no sé, 2 millones de indigentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero los esconde, ¿para qué? Pues para que todo el mundo lo vea. Vivimos de apariencias. Siempre el ser humano ha vivido de apariencias. Todos aparentamos ser, ¿no? Ya en un estado racional absoluto, pues el ser humano aparenta ser racional. Entonces, irracional, ¿por qué? Porque dice, no, pues es que yo ya pienso, entonces ya, ahora sí voy a hacer una guerra, pero la voy a hacer intelectualmente, pero al final sigue peleando. O sea, el ser humano pelea por todo, ¿no? En definitiva. No todos, afortunadamente ha habido a lo largo de la historia también movimientos pacifistas, ¿no? Que calman un poco esa sed de guerra que tiene el ser humano, esa parte instintiva tan arraigada. Por el otro lado, eh, yo pienso que, claro, que cada momento histórico tiene una preocupación, digamos, en conjunto, ¿no? O sea, ahora nos ha tocado, pues, que la gente se preocupe, ¿no? Por si tiene dinero para vivir o para ponerse los zapatos de la última marca o lo que tú gustes, ¿no? Pero la preocupación es el dinero. Que el dinero a últimas fechas, pues, como ya lo hemos platicado tantas veces, ya ni existe, ¿no? Porque ya no tiene más que el mero valor simbólico. En realidad el dinero pues ya ni creo que oro hay, ¿no? Pero hoy sí hay, quién sabe en dónde esté. Entonces también ya el dinero ya no cumple la función que en algún momento tuvo. Y, y sí, la gente ahorita tiene miedo a morirse, ¿no? Yo pienso que el concepto de la muerte ha ido perdiéndose como un compañero natural del ser humano y a últimas fechas se ha recrudecido. Por lo menos en la época de las guerras, por decir así, pues no, la gente estaba consciente de que en cualquiera, si no te cae una flecha, pues ya después te cae una bomba, ¿no? O sea, al final el arma existía y pues si no era una, era la otra, ¿no? Y entonces la gente vivía con miedo, claro, pero también se educaban para morir con honor, ¿no? Ahora ya ni eso sí es verdad. Ahora ya la gente le tiene miedo a morir y pues le da lo mismo si muere con honor o sin honor. El chiste es agárrese quien pueda, de donde pueda, para nunca morirse, que eso no va a pasar, porque al final, pues todos, ¿no? Tenemos una cita con la muerte. Yo creo que ahí en ese caso particular, pues depende mucho de tú cómo quieras morir, ¿no? Con sufrimiento o pues en realidad tener una muerte pacífica. ¿Cómo se puede llegar a conseguir una muerte pacífica? Pues evidentemente estando en paz. ¿Y cómo vas a estar en paz? Pues dejando de pelearte con el vecino, ¿no? Y con todos los que se rodean. Ya si te quieres pelear con alguien, pues peleate contigo mismo, ¿no? O sea, revísate. A eso es a lo que te lleva Malevich. O sea, Malevich lo que dice es, verdaderamente si tú quieres que este mundo cambie, no es que tú, no, vamos, no es que sea como el tipo optimista, ¿no? Así de, yay, todos vamos a Pues besarnos. No, 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 al por los contrario, era un colores, tipo, por los colores que usan o no sea, se ve nada optimista. no, no, o sea, era un tipo, eh, todo un personaje muy atormentado, ¿no? Porque realmente este tipo de artistas son artistas atormentados, ¿no? Atormentados porque ven el mundo tal cual es. Y mira, te lo diré que hace poco bueno, un amigo mío publicó en el Facebook un meme donde decía que pues que cuando uno estudia diseño gráfico, ya nunca ve el mundo igual. Y es cierto, lo mismo pasa con los artistas plásticos, como es el caso de Malevich, lo mismo pasa con los músicos, lo mismo pasa con los literatos, con los poetas. No ves el mundo igual, ¿por qué? Porque hay una parte de tu cerebro que llega a una conexión más allá de lo que eventualmente hace cualquier persona. Por eso los artistas hablan de inspiración. Es verdad que hay un momento de inspiración. ¿En qué se basa eso? Pues en el tipo de sensibilidad y de idea que tienes. En eso se basa. Entonces, un artista no va a ver el mundo igual que un guerrero. Un artista jamás va a ver el mundo igual que un abogado. O sea, eso no va, ni que un contador, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el artista tiene esta sensibilidad muy a flor de piel y eso los hace seres atormentados. O sea, porque no encajan en ningún lugar.
porque además, pues como todo el mundo creo que lo sabe, ¿no? Son artistas incomprendidos. De hecho, me parece que, por ejemplo, en el caso de Malevich, aunque pareciera que se murió de cáncer, creo que del páncreas o del hígado, no sé qué, en realidad el tipo se suicidó. O sea, y no es el único artista plástico que ha llegado al suicidio. ¿Por qué? Porque no encuentra cabida en el mundo. Y ese tormento, ¿no? De decir, oye, o sea, yo te estoy diciendo lo que realmente es válido, lo que para mí es importante, que es que el ser humano desde él mismo cambie por un mundo mejor, y lo único que está haciendo el ser humano es destruir todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, vamos, ya son pensamientos que van más allá de lo cotidiano, porque en realidad, y mira, pues creo que todo el mundo lo puede ver en las redes sociales, ¿no? A todo el mundo le preocupa mucho que si le da el bicho y que si ya tiene la versión ultra super delta 250.520 y ya por eso todos hay que encerrarnos en nuestra casa y no asomarnos porque si no nos vamos a morir todos, que lo mismo pasaría si nos cae una bomba, ¿no? Con la diferencia, pues de que a Claro. lo mejor la bomba ni la sientes y el otro pues sí te va a doler un poco, Pues ¿no? de todos modos, es que es el punto, ¿no? Como decías, de todos modos, vamos, un día te vas a morir. Yo tengo ahí mi visión muy particular sobre todo este tema de las enfermedades, pero bueno, otro día lo platicamos, ¿no? No, Este, no, yo también, o sea, yo, mira, la verdad es que dicen que de artistas y locos todos tenemos un poco, ¿no? Entonces, claro, a mí me queda claro, para mí, lo voy a hacer muy puntual, toda enfermedad es un problema del alma, para mí, para mí. Así te duele el callo, es un problema que tiene el alma de ese cuerpo. Que bueno, lo dividimos, ¿no? Pero en realidad es una sola cosa, ¿no? Un solo cuerpo con un alma, es lo mismo, está fusionado y lo dividimos nada más para el estudio. Pero, y precisamente por esa unidad que hay, pues a ti te duele algo y va a desembocar en un dolor físico, ¿sí? Y claro, por eso enfermamos. claro. Ahí yo quiero regresarme un poquito, nada más pues para puntualizar un poquito sobre el tema de las guerras, ¿no? Bueno, Ajá, un claro, tema muy claro. interesante. Tú decías, bueno, es por ambición humana. Uh-huh. Yo creo que a lo largo de la historia, o sea, coincido contigo, ¿no? Que todo es, la naturaleza, deja tú ya el ser humano, ¿no? La naturaleza es expansionista. O sea, si tú Así tienes es. una población de ciervos, se van a multiplicar hasta el infinito si no tuvieran un control, un límite, que sería a lo mejor la jauría de lobos, ¿no? Así es. Así Que es. se los Es coman. correcto. Vamos, el mismo virus, ¿no? Un virus es expansionista, pues va y trata de contagiar a todos los que se dejen, ¿no? Entonces, pues es la naturaleza de la creación, ¿no? El expandirse. Pero yo creo que las guerras, o sea, yo creo que hoy sí es por cuestiones de quiero más petróleo, quiero más litio, quiero más lo que sea. Pero no sé, yo me pongo a pensar mucho en pueblos antiguos como los vikingos, por ejemplo, los nórdicos, pues esos peleaban por sobrevivir, no era porque quisieran más comodidades, era simplemente un tema de supervivencia, ¿no? De que si no tengo a lo mejor comida para el invierno, pues me voy a morir, entonces pues tengo que ir a atacar a lo mejor al monasterio X que sí tiene comida y tiene cobijo y demás para mi clan, ¿no? Yo creo que también hay guerras, pues, por ejemplo, las guerras mundiales, ¿no? Que mucha gente piensa que, o sea, por un lado piensan que pues mataron ahí al archiduque, ¿no? Y chin, eso detonó, no, bueno, pues venía toda una situación atrás, ¿no? Igual piensan que un día se levantó Hitler y dijo, ay, pues quiero ser el dueño del mundo y no, no, o sea, no va por No, ahí no la creo. cosa, ¿no? Quiero apoderarme del mundo como Pinky Cerebro, pues no va por ahí la cosa. Y yo creo que ahí tampoco era una guerra entre países, no es que Alemania se peleara con Estados Unidos, no, era una guerra de ideologías, ¿no? Claro. Ahora el comunismo contra el capitalismo, contra el nacionalsocialismo. Lo que pasa es que el nacionalsocialismo le pisaba el callo a todos y pues todos se fueron contra él, para después empezar a pelearse entre ellos, ¿no? O sea, después empezó a pelear el capitalismo contra el comunismo. Entonces,
Pues yo creo que al final, desgraciadamente, y sí, por más que yo le he dado la vuelta, digo, bueno, pero es que ¿por qué hay guerras? Bueno, pues al final de cuentas, pues es esa necesidad de expandirse, pero yo creo que las de hoy sí son, como decías, ¿no? A lo mejor tú puedes pelear por la supervivencia de tu familia, de tu pueblo, y es algo honorable. Hasta la Segunda Guerra, por ejemplo, tú podrías pelear por tu creencia, ¿no? En una ideología, pues bueno, llega a ser también con honor. Pero pues hoy te peleas por quitarle los recursos a otro país, ¿no? Y dices, bueno, ¿y dónde está el honor en eso, no? Si todo se vuelve, todo está enfrascado en el dinero. A lo mejor antes, por decirlo de alguna manera, el objetivo bélico era algo más humanista en el sentido de más enfocado en el ser humano, ¿no? Por alguna instinto, necesidad que ya no es tan animal, a lo mejor como las que decía, sino más humana, ¿no? Quiero, bueno, humana y medio animal, si quieres verlo. Necesito sobrevivir o mi ideología la estoy protegiendo, la estoy defendiendo. Pero pues ahora es una cuestión donde, oye, pues quiero más de esto, quiero más del otro. ¿Y qué va a pasar con eso? Ah, no, pues lo quiero para ganar más dinero. Ah, órale. No, pues está muy padre, ¿no? No, Tu fíjate causa que, por la guerra, está muy honorable tu causa por la guerra, ¿no? fíjate que te voy a dar bueno, lo que yo pienso, ¿no? Mi punto de vista con respecto a la guerra. O sea, yo, yo no creo que la guerra sea algo que se tenga que disculpar, ¿no? O sea, la guerra es guerra. Y el pretexto, pues vamos, o sea, puede ser porque, vamos, ha habido guerras por, no solamente de los vikingos, hay otras, ¿no? También, que se ha hablado, por ejemplo, de defender la idea de Dios, ¿no? Pero bueno, yo francamente, ahí es a donde uno encuentra esta parte de convergencia con el amigo Malevich, ¿no? O sea, ¿quién ha visto a Dios, no? O sea, ¿cómo saben que Dios decidió que la gente se agarrara a catorrazos en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? O sea, de entrada. Ah, ¿Cómo, yo, cómo, yo te puedo, o bueno, sea, digo, la verdad es que ahí sí, digo, yo sé que hay gente que dice que ha visto a Dios, me queda claro, pero a lo que voy con esto es que, ¿qué es lo que pasa? Que conforme ha ido, ahí es a donde tú y yo podemos estar en comunión con la opinión que tenemos, nada más que de diferentes puntos de vista. Evidentemente el ser humano a últimas fechas ha perdido esa espiritualidad, esa parte que todos los seres humanos tenemos, que es a la que llama Malevich, es una parte interna de cada uno de nosotros que nos permite, si es que la buscamos en nosotros, estar en paz. En nosotros, no en el otro, no arriba, no abajo, no con Dios o sin dioses. Puede ser panteísta si tú lo gustas y adorar a la planta, al perro, al gato, a quien se te ponga enfrente, pero al final, si una persona quiere estar en paz, y es verdad, debe de estar viéndose a sí mismo y hacia adentro. O sea, ¿cómo es esto? Regresando mi mirada a la espiritualidad, que en la antigüedad evidentemente sí existía más. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano pervierte. ¿Por qué? Porque fallamos. Y como tenemos estas fallas, buscamos N pretextos para pelearnos. Pero si tú lo observas con detenimiento, la gente pelea porque en realidad en muy poca, está muy poco a gusto, o sea, nulamente a gusto con ella misma. Y en lugar de reconocer y de decir, yo no estoy a gusto conmigo, decide pelearse con el vecino, que si porque hace ruido, que si porque canta, que si porque ya le puso el carro. ¿Por qué? Porque es gente que está peleada con ella misma. Y entonces eso es sumamente interesante de Malevich, porque Malevich dice, tú vas a ver todo a tu alrededor, eso va a ser tu reflejo y a partir de eso tú vas a reaccionar. Por eso hay que quitarte todo para que en definitiva no puedas ver a nadie más que a ti mismo, ¿no? O sea, lo único que le faltó a este amigo es poner un espejo, ¿no? Para que te veas, ¿no? Y creo que hay una obra de arte en donde sí ponen un espejo y dicen, pues ahí está tu obra de arte, ¿no? O sea, eres tú.
Pero ¿qué pasa? Que el ser humano no tiene esa capacidad que sí, evidentemente, se ha perdido. Se ha perdido, ¿por qué? Pues porque es más fácil ver al otro. Es lo que te decía, es más fácil decir, oye, qué bonita está la piedra, a decir, pues yo para entender eso, pues le tengo que echar ganitas, ¿no? Tengo que pensar. O sea, yo veo una cruz que pinta Malevich y pues no voy a decir, oye, qué bonita está la cruz, ¿no? Qué derechita le quedó. No hay. ¿De dónde? El arte deja de ser perceptible, o sea, deja de ser visual. Ya, o sea, lo único que te queda es decir, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? Mira, me pasó hace ya tiempo, lo recuerdo con buen ánimo. Fui a una exposición ahí en un edificio, ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, ahí por Reforma, ¿no? Que tiene el museo, lo tiene en la parte de abajo, ahí no me acuerdo. Pero bueno, en fin, lo interesante de este asunto es que tú entrabas y era toda una habitación blanca, no había absolutamente nada. Entonces te entrabas, se ponía en penumbras el asunto y conforme tú ibas caminando eran juegos de luces de neón, pero estas luces de neón solamente se activaban si tú caminabas o te movías, si no, se volvía la penumbra, ¿no? O sea, lo blanco se Ya, dejaba de claro. percibir, ¿no? Era un juego de sentimiento y de percepción muy interesante, ¿no? Y hacía frío además. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, si tú no permites que tu mente, que tu sentimiento, que tus otros sentidos, ¿no? Te hablen, ¿no? O sea, ya deja tú, no sé, otras cosas, simplemente lo más básico que tiene el ser humano reconocible, porque además lo estudiamos en la primaria, te haga sentir, pues evidentemente todo lo demás te viene valiendo un cuerno. Y si además con eso te engañan, y si además te dicen, no, es que ahora vamos a pelear, por lo que tú gustes, por Dios, por el dinero, porque vamos a ser más poderosos que Pinky Cerebro, como bien lo dices, o sea, pues la verdad es que el ser humano, si no tiene esa capacidad de razón, de razonar y de detenerse a pensar si verdaderamente vale la pena enfrascarse en una guerra o no, pues ahí vamos todos como chivos sin mecate, ¿no? A pelearnos. ¿Por qué? Pues porque no nos detenemos a pensar. Nunca, es ya Oye, difícil que el ser humano se detenga a pensar. pero ahí me voy a meter en camisa de once varas. Pero antes de que te metas en camisa de once varas, y te voy a decir algo que ayer estaba escuchando, que es de este músico que me encanta, que se llama Yanni, Ok, y él escribe, bueno, él es compositor, evidentemente. Hay una canción de él, porque hay voz, una melodía hermosísima que se llama algo así como Todo es amor. Cuando él presenta esta canción en su concierto, porque está en esta red social de música, me encanta, él lo dice que la única fuerza que puede salvar al ser humano de lo que es el amor. Y el amor está en cada uno de nosotros. No ese amor arrebatado, pasional, ¿no? No puedes salir ni a la esquina porque te van a ver otros y te voy a perder, ¿no? O sea, no ese tipo de barbaridades, sino este amor, ¿no? Que todo el ser humano es capaz de sentir, no necesariamente desgarrador, ¿no? Como un romántico perdido, sino esta sensación de bienestar, de en donde estoy bien. Eso es amor. Y lo dice, me parece que lo cita así, Sócrates decía que el ser humano llegaba a la perfección cuando todos los humanos estaban en comunión, sintiendo amor. Fíjate qué bonito, ¿no? Y sin embargo, es lo único que nunca hacemos. sí, ¿No? O sea, justamente ese es un punto bueno y ese lo vamos a dejar para otra ocasión ajá. porque ya ya estamos cerca de finalizar, pero fíjate, justamente ahí es donde, y espero que no me quemen en leña verde, ¿verdad? Pero, híjole, yo tengo esa duda o esa inquietud, Uh-huh, eh, obviamente de mi educación, pues mi religión que me tocó por nacimiento, ¿no? Que ni siquiera la escoges, sino que te toca por nacimiento. Donde de repente te dicen, bueno, pues es que el Antiguo Testamento dice que había un pueblo elegido, ¿no? Y que este pueblo elegido, pues Dios le dijo, ve y conquista y peléate y guerrea y mata a los otros pueblos, ¿no? Que
son de las cosas que dice uno, bueno, pues a mí sí me causa mucho conflicto, ¿no? Justamente, bueno, pues no que al final Dios justamente es Padre de todos y Dios es amor y justamente Mira, como dices, todo el mundo tendría que llegar, la humanidad tendría que llegar a una comunión, ¿no? yo, Que de hecho, de repente hasta pareciera, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios de Jesucristo. O sea, Jesucristo habla de un Padre que es todo amor y todo provee y demás. Y el Antiguo Testamento te habla de un Dios que le dice, es como si yo le dijera a una de mis hijas, órale, ve y moquetéate a tus hermanas y quítale sus cosas porque tú eres mi favorita, ¿no? Pero bueno, ese si quieres lo dejamos mira, para otra ocasión. lo dejamos para otra ocasión y sería un tema muy, muy interesante. Lo que sí puedo decir con respecto a eso es que no solamente el Antiguo Testamento, o sea, hay varios libros sagrados que hablan de que debe de haber una guerra, hablan, o sea, vamos, ha habido guerras religiosas y no solamente por la Biblia, o sea, ni por el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso, a eso me refiero yo con el asunto este de que el ser humano va a pelear y mira, de donde le pongas, se va a pescar para agarrar la guerra. De donde le pongas, sea sirio, africano, chuchito, de donde tú gustes, más mexicano que el pulque, se va a pelear. Claro. Donde lo Sí, ubiques al ser humano se va a pelear. ¿Con qué? Con lo que le pongas. sí, claro. Olvídate de los libros sagrados. Ahora, Pero yo creo que ahí hay que, dime, dime. el tema es, o sea, ya tú y yo estamos de acuerdo en que se va a pelear, ¿no? O sea, no es inminente, o sea, es algo que no se va a poder evitar, es inevitable. Así es. El tema es por qué se pelea, ¿no? Ese es el punto. O sea, No, no, ¿cuál yo es el creo que, mira, motivo, con qué conciencia va y bueno, sale a la batalla? mira, yo te voy a decir algo que eh, no sé si lo expliqué bien. Hay un término que no sé si lo digo bien, eh, prevaricación, ese es el término, prevaricación. Y la prevaricación tiene este, esta definición de que es un hombre, es un ser, un ente, si lo quieres ver así, en cualquiera de sus presentaciones, no necesariamente hombre, voy a hacer la aclaración, que se revela ante lo justo y lo perfecto por el hecho de revelarse. Esa es la prevaricación. Algo así, ¿no? Lo puedes buscar después en el diccionario y seguramente lo va a explicar mejor que yo. Pero ¿a qué voy con esto? Te dice que en esencia, todos tenemos esa parte de lucha y que cuando tenemos el poder, si no tenemos esta capacidad de razonar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, vamos a pelear. Y no tenemos que irnos a ningún ser humano en particular, porque lo podemos ver en los perros, en los gatos, en las ratas, en las cucarachas y Claro, en las plantas. pero ahí hay una gran diferencia. Ellos, es que yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Y justamente a eso iba el comentario un poco, dependiendo con qué conciencia lo hagas. Una cucaracha, un perro, pelean, sí, sí pelean y todo, y luchan por tener a la hembra más bonita, más fecunda, lo que tú quieras, o tener más territorio, pero ellos no hablan de lo correcto o lo incorrecto, eso es una cuestión Ah, humana, claro, ¿no? claro, Una claro. cuestión humana. Entonces, Así a eso voy, o sea, ¿qué es. tanto el ser humano en sus peleas y batallas es como los animales en términos de Ah, siempre. seguir la naturaleza o no, O sea, ¿no? fíjate, yo ya te contesté rápidamente. Siempre, el ser humano siempre va a buscar el pretexto para darse catorrazos en cualquiera de sus presentaciones. Claro, pero es lo que te digo, o sea, yo creo que hay algunas pongámoslo de esta manera, pudieran ser más elevadas, ¿no? Que otras. O sea, no, Ah, no, mira, insisto que la guerra hoy es por cuestiones que no. O sea, yo te yo, puedo platicar, por ejemplo, de los vikingos, otra vez los nórdicos, ¿no? Que
pues ellos ponían una runa en sus espadas, la runa de Tiwas, ¿no? Tyr, el dios de la justicia. Entonces, ellos sabían que estaban peleando contra el otro, porque el otro también estaba buscando pues, lo mejor sobrevivir, ¿no? Estaba peleando por una causa justa. Y por eso decían, bueno, respetaban al otro como guerrero, ¿no? No lo veían como alguien, ay, este desgraciado. No, 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 él también está peleando por una causa que cree justa, ¿no? Y por eso, pues yo espero que mi espada, le pongo esa runa, para que mi espada haga justicia. Eso no implica que tú vas a ganar. Eso no implica que lo justo es que tú ganes. O sea, el hecho de que invoques a la justicia, pues puede ser que tú seas el que se tiene que morir, ¿no? Y bueno, pues ya vendrá la valquiria por ti, ¿no? Otra vez el morir con honor y todo esto. Entonces yo creo que es muy diferente, ¿no? No, no, yo, mira, ahí Insisto sí, que es esa, pero a ver, bueno, si ahí sí, quieres, lo tenemos vemos un en punto de otra vista, sesión. Para que, pero sí, pero mira, eh, el asunto de las guerras y todo esto, el ser humano va a pelear, eso me queda claro. El pretexto es cualquiera. Vamos, puede ser la causa más noble. Eh, ¿A qué voy con esto? El hecho existe y es el ser humano el que le da el valor. Ajá. O sea, es la relación que tú, y eso lo he aprendido en arte, es el valor que tú le das a ese hecho, a ese objeto, a esa situación. El hecho es como tal. O sea, existe porque tiene que existir. La valoración es de cada una de nosotros, bueno, de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Vamos a ponerlo así, ¿no? Hay un pastel de chocolate. El pastel está ahí, pero depende de qué yo haga con ese pastel de chocolate, es como va a exacto, funcionar el sí, chocolate, exacto, ¿no? O exacto, sea, tal si me cual. lo como, si lo guardo, si lo destruyo porque me choca el chocolate, si digo, ay, ese pastel de chocolate está bien bueno para aventárselo al vecino, ¿no? O me lo como, o simplemente lo observo y me imagino, ¿no? Me imagino, fíjate, me imagino que lo estoy saboreando sin comerlo. O sea, yo puedo hacer con ese pastel de chocolate lo que yo quiera. El pastel está ahí. Depende de mí. La valoración entre bueno, malo, correcto, incorrecto es netamente humana. Claro, No es ningún animal, ciertamente, ni planta, yo creo, digo, no lo sé, tienen este tipo de pensamiento de, ay, esto está bien y esto está mal, ¿no? Tan es así que muchos animales matan a sus cachorros cuando los cachorros o sus crías, cuando nacen con una discapacidad. O sea, la misma madre mata, ¿no? Al gatito, por ejemplo, la misma avecilla mata al polluelo, ¿no? O sea, para decirlo bonito. Y, y es la misma naturaleza. O sea, y no por eso el ser humano dice, ay, mi hijo nació así, y sin embargo ahora, vamos, hay guerras acerca de este tipo de pensamientos, ¿no? Si vas a tener un hijo con alguna discapacidad, si vale la pena o no tener un aborto, no, o sea, vamos, pero el ser humano es el que valora todo eso, claro, los animales no. Y claro. entonces el ser humano, en su apariencia, busca cualquier cantidad de pretextos para pelear. Es que ahí, no, hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Eh, a lo mejor donde ya tenemos diferentes opiniones es, yo creo que entre esos pretextos puede haber motivos muy honorables, si lo quieres ver así, muy elevados, ¿no? Pero bueno, si quieres eso lo platicamos porque se nos está acabando Yo, el tiempo. Y Yo como Malevich, siempre lo voy a pensar, bueno, antes no lo pensaba así, pero a partir de hace un tiempo lo pienso ajá, y con esto voy a terminar, es que si hay alguien con quien hay que pelear es con uno mismo, que eso claro, es fundamental, y la otra es que el estado ideal del ser humano es estar en paz. Y eso es lo más difícil que puede tener el ser humano, encontrar la paz interior. Porque si un ser humano está en paz, de verdad ayuda a que los demás estén en paz. Pero ahí depende de cada quien, ¿no? claro, Ahí. pues sí. Ahí hay que ver un cuadro de Malevich, ¿no? Que aquí nos Y ahí vemos. es a donde hay que ver a Malevich. Pero Tenemos, bueno,
bonito el Que asunto bonito. para variar nos desviamos del tema un poquito, pero bueno. Pero es que mira, digo, yo sé que ya vamos a acabar, pero me gustaría que lo pensáramos o que lo pensaran así. Para eso sirve el arte. O Claro, sea, el arte es eso. El arte es llevarte a reflexiones y a disertaciones y a cuestionamientos propios, ¿no? Porque cuando tú me comentas a mí lo que tú piensas de la guerra, por ejemplo, y yo hago mi comentario, en ambos casos estamos haciendo una reflexión de lo que pensamos acerca de determinado asunto. Y eso a nosotros, a ti y a mí, pues nos permite, ¿no? Comprender lo que pensamos. claro. Por Sí, eso, es totalmente. una función, una de las funciones del arte. Lo Muy aplicamos muy bien. bien el día de hoy en arte, para que veas. Lo aplicamos muy bien, ¿no? Y pues ya nos tendremos que echar un vodka en honor de Malevich. Exacto, a las 8 de la mañana. Bueno, ya A son las las 8. ocho. Ya es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces. Ajá, exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Un tema muy, muy interesante, un tema muy profundo, ¿no? Que pudiera parecer hay este arte raro que, pero bueno, obviamente ya con esta introspección, pues tiene ahí, tiene mucho sentido, mucho más sentido al menos, ¿no? Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Ya volveremos a retomar nuestras Sí, grabaciones semanales. vamos, si me lo permites, Gabriel, ojalá y podamos hablar de otra corriente de vanguardia que también, es que brevemente, a mí la vanguardia me gusta mucho precisamente por el cuestionamiento tan incisivo que hace en el ser humano. Esos prejuicios tan arraigados que tiene el ser humano en función del arte, la vanguardia viene y los hace pedazos. Entonces, me gustaría mucho, si me lo permites, hablar de Lucio Fontana. Es Adelante, adelante, hablemos. interesantísimo, Tú eres, tú llevas la batuta ahí en cuestiones de arte contemporáneo, yo soy un neófito. pero es muy bonito. Vas a ver que después de estas dos charlas de arte, vas a ver al arte con otros ojos. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Gloria, y qué No, bueno muchas que ya gracias a estamos ti. de regreso. Muchas gracias. Y bueno, pues esto es Paradojas Reconciliadas. Yo soy Gabriel Ávila y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Gabriel. Bonito día. Igualmente.